Bueno, lo que vamos a ver es parte de la encuesta que hicimos en el mes de abril, primer quincena de abril, y son algunos datos sobre los niveles de confianza que tienen los uruguayos hacia diferentes instituciones. El tema de la confianza en las instituciones se puede medir de una cantidad de formas, y esto tampoco es la evaluación de la gestión, ni del gobierno, ni de la justicia, ni del Parlamento. Nosotros hemos optado por preguntar, en una escala del 1 al 7, en la que 1 es no confío nada y 7 es confío totalmente, ¿cuánto confía usted en una cantidad de instituciones que vamos a ver en esta placa? Hemos agrupado, para facilitar la lectura, las respuestas en calificaciones bajas, que son de 1 a 3, confío poco o nada, que es lo que está en rojo. Confío más o menos, que son las calificaciones 4 y 5, que están en amarillo, y confío mucho, que es la respuesta 6 y 7, que están en verde. Y aquí vemos, están ordenadas según el saldo entre calificaciones positivas y negativas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la policía es, de estas instituciones que hemos testeado, la que obtiene el mayor nivel de confianza, seguida por las Fuerzas Armadas, luego el Parlamento, luego la Justicia, luego el Gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo, los sindicatos, los empresarios, los partidos y la Iglesia Católica. Esta lista es bastante arbitraria, podríamos haberla extendido, me han dado algunas ideas después que habíamos ya procesado los datos, pero lo primero que llama la atención acá es que en todos los casos, sin excepción, hay más gente que califica negativamente que califica positivamente. O sea, hay más gente que desconfía que gente que confía en cualquiera de estas instituciones, aún la policía, que es la mejor evaluada, ¿no? Si hacemos la resta entre el sector verde y el sector rojo, da menos 5. O sea, hay 5 puntos porcentuales más de gente que dice no confío que de gente que dice confío. Pero todos los porcentajes que están en rojo, o sea, los porcentajes de gente que no confía en estas instituciones, es muy sorprendentemente alto. Al menos a mí me llamó poderosamente la atención. O sea, hay un nivel de desconfianza muy importante en todo. Acá podríamos haber agregado, no sé, los médicos, los periodistas o cualquier cosa que uno... Yo creo que hay un nivel de desconfianza brutal de la población en general hacia todas las instituciones. ¿Y los sindicatos son los que menos se confía? Los porcentajes más altos de confío poco o nada son la Iglesia Católica, el gobierno y los partidos políticos. Y los porcentajes más altos de confianza son la policía y las Fuerzas Armadas, seguidas por el gobierno. Pero ¿qué pasa acá? Acá nos vamos a encontrar con diferencias muy grandes según, parece obvio lo que voy a decir, pero vale la pena mostrarlo, según las simpatías partidarias de las personas. Entonces, vamos a ver algunos datos sobre esto mismo, pero visto según quién han votado en las últimas elecciones. Esto es, ¿cuántos confían mucho? O sea, el sector verde que veíamos en la lámina anterior, entre personas que votaron al Frente Amplio. Obviamente, entre quienes votaron al Frente Amplio, el nivel de confianza hacia el gobierno es significativamente más alto que en la media, ¿no? 42%, perdón, dice que confía mucho en el gobierno. Seguido por la policía, seguido por el Parlamento, luego los sindicatos, luego la justicia, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los empresarios al final del todo. Pero lo que es muy relevante es que estos porcentajes no son más del 50%. Tampoco. Son porcentajes bastante bajos, aún entre votantes del Frente Amplio. Vamos a ver que entre los votantes del Partido Nacional cambiará el orden, pero y los porcentajes de los niveles de confianza son más bajos cuando se trata de cosas que tienen que ver con el gobierno, pero son bastante del mismo orden de magnitud. Vamos a ver en la placa siguiente los porcentajes de no confío nada. Estos son los que calificaron entre 1 y 3, o sea, confían poco o nada, entre los votantes del Frente Amplio. ¿Ah? ¿Dónde están los mayores niveles de desconfianza? Hacia la Iglesia, hacia los empresarios, hacia las Fuerzas Armadas, luego los partidos políticos. A ver, 48% de los votantes del Frente Amplio dicen que no confía en los partidos políticos, 41% no confía en la justicia, 38% no confía en los sindicatos.
Esto es la contracara de lo que veíamos en la lámina anterior, ¿no? Este es el otro extremo, los que no confían. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa entre los votantes del Partido Nacional. En la placa siguiente vamos a ver lo mismo para los votantes del Partido Nacional. ¿Qué porcentaje de los votantes del Partido Nacional confía mucho en las distintas instituciones? Bueno, las Fuerzas Armadas, a diferencia de los votantes del Frente Amplio, aquí están en primer lugar. Confían mucho el 34% de los votantes del Partido Nacional, seguido por la policía. La policía es bien interesante porque cualquiera sea el rango de edad, Montevideo o interior, nivel socioeconómico, o a quien hayan votado en el 2014, mantiene niveles de confianza bastante similares, sí. A diferencia de otras instituciones. Vamos a ver ahora en la placa siguiente los que no confían entre los votantes del Partido Nacional. ¿En quién no confían? Bueno, el 83% de los votantes del Partido Nacional no confían en el gobierno, el 77% no confía en los sindicatos, y la contracara de lo que veíamos en la lámina anterior, solo el 21% no confía en las Fuerzas Armadas. Pero ven que la policía obtiene niveles de desconfianza bajos. Niveles de confianza altos y niveles de desconfianza bajos. Pero miren, 66% de los votantes del Partido Nacional no confía en los partidos políticos, por ejemplo. Son todos porcentajes bastante alarmantes, a mi modesto entender. En la última lámina vamos a ver un segmento en particular de votantes, que son los nuevos votantes, las personas que no votaron en 2014 por edad y que van a estar en edad de votar en las próximas elecciones del 2019. Miren qué interesante. Estos son los porcentajes de confío mucho. Las Fuerzas Armadas son, de esta lista de instituciones, la que obtiene el mayor nivel de confianza entre los nuevos votantes, seguida por la policía. Pero después, todos los porcentajes son muy bajos. Estamos hablando de porcentajes por debajo de la cuarta parte de los votantes. Menos de la cuarta parte de los nuevos votantes confía en todas estas instituciones, con la excepción de las Fuerzas Armadas y de la policía. Es algo que va a valer la pena seguir a lo largo del tiempo, a ver qué pasa según, vayan sucediendo hechos políticos, pero insisto en el nivel de confianza hacia la policía. Es bien interesante porque va más allá del nivel de confianza que se tenga hacia las autoridades del Ministerio del Interior o hacia el gobierno. O sea, la policía como institución es una institución que tiene actualmente, de toda esta lista que hemos visto, niveles de confianza realmente interesantes.